Bienvenido a una clase más de este curso de Backend con Node.js. El día de hoy vamos a aprender cómo persistir todos los datos de nuestra aplicación en una base de datos relacional. Así que vamos a ello. Listo. Entonces, como les decía, el día de hoy vamos a ver lo que es la persistencia de datos. Bueno, y los conceptos que vamos a revisar aquí son bastante generales. Para esto tú tienes que saber lo que es un motor de una base de datos, saber un poco de lo que es SQL, más que nada también las relaciones que puede haber entre las tablas, las relaciones de uno a muchos, de muchos a muchos. Esos conceptos bien generales sobre todo lo que es las bases de datos. Vamos a tratar de aplicarlas aquí y bueno, más que nada voy a asumir que ustedes ya conocen todo esto. Entonces, volvamos un poquito atrás. Em, Esto es lo que ya nosotros tenemos implementado al momento de nuestra aplicación, ¿no? Tenemos toda esta arquitectura bien bonita, bien hecha, el servidor, nuestro archivo de rutas, todos los controladores, todos los servicios, el archivo de respuesta. Entonces, hasta ahora nuestra API está funcionando. Pero no sirve de nada si todos los datos que nosotros estamos manipulando no se guardan en algún lugar, no se persisten. La última parte que faltaba de nuestra arquitectura era implementar justamente los modelos que están aquí. Y voy a apagar mi cámara un segundo. Listo. Justamente los modelos. Los modelos van a ser la forma en la que nosotros vamos a poder como que sacar una foto de lo que tenemos en nuestra base de datos, como que sacarle un snapshot, ¿sí? Y más que nada de toda esa estructura, ¿no? Digamos, en una tabla vamos a tener los atributos de las tablas. Entonces, esos mismos atributos vamos a sacarlos y vamos a representarlo dentro de una clase que nosotros los vamos a conocer como modelos. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es básicamente agregar una capa extra a nuestra arquitectura. Esta capa va a ser vamos a instalar y vamos a utilizar un ORM. Un ORM es una herramienta que existe para todos los lenguajes de programación, no es algo específico de Node.js, pero un ORM es una herramienta que te permite conectarte a una base de datos, también hacer el mapeo de esa estructura de la base de datos y poder manipular esos datos de la base de datos utilizando un lenguaje de programación. Existen, como te decía, para todos los lenguajes. Existen ORMs para Java, existen ORMs para Python, existen ORMs para C Sharp. Aquí en específico, como estamos utilizando Node.js, nosotros comúnmente tenemos dos alternativas de ORMs. Hay más, pero estas dos que te voy a compartir son las más populares. La primera es Sequelize. Es una librería escrita en TypeScript que es un ORM que nos permite hacer muchísimas cosas, ¿no? Nos permite definir un esquema completo, una base de datos en lenguaje JavaScript, y el motor de Sequelize lo que hace es pasar todo lo que estamos instanciando en JavaScript, lo pasa directamente a la base de datos y nosotros podemos crear toda una estructura de una base de datos compleja, completa, sin escribir una sola sentencia de SQL. La otra librería más utilizada es la de TypeORM. TypeORM es igual escrita en TypeScript, también es muy popular, pero se recomienda casi siempre utilizar TypeORM en proyectos en los que estás utilizando TypeScript. No digo que no se pueda utilizar con JavaScript lo que es TypeORM, de hecho se puede, pero en lo personal no me gusta mucho, no me llama mucho la atención, por eso cuando trabajo directamente con JavaScript me gusta utilizar Sequelize, que es un poco más fácil de manipular. En cambio, cuando trabajo con TypeScript, ahí sí que lo que es TypeORM es muy bueno, tiene unos conceptos, unas abstracciones como el uso de decoradores para definir lo que es una columna, lo que es una entidad. Bueno, pero eso por ahora no es importante. Si es que has trabajado en otros lenguajes, TypeORM tiene una sintaxis muy parecida a lo que en Java tenemos del JPA. em, Esas implementaciones, igual con los decoradores, es igualito aquí, pero eso además se utiliza con TypeScript. Entonces, como te decía, lo que vamos a utilizar específicamente en esta clase y vamos a tratar de configurar es utilizar Sequelize. Este es el logo de Sequelize, de esta librería que te comento. Vamos a utilizar Sequelize y vamos a hacer una conexión a una base de datos utilizando Postgres, ¿no? Vamos a utilizar Postgres.
Entonces, voy a prender mi cámara, ¿ya? Y ahora sí, vamos un poquito a hablar de lo que es este ORM. Aquí me encuentro en la página de Seculaes, aquí es donde van a poder encontrar toda la documentación en caso de que ustedes necesiten algo muy específico, por ejemplo, relaciones avanzadas, aquí también podemos encontrar lo que son los hooks, que son conocimientos de Seculaes que nos permiten facilitar y agilizar todo lo que es el desarrollo y la creación de bases de datos. Aquí nosotros tenemos un pequeño ejemplo de cómo se utiliza y es algo, bueno, es básicamente lo que vamos a hacer hoy. Aquí, como puedes ver, tú tienes una clase que, bueno, extiende de otra clase, que es la clase modelo. Entonces, ahí, si nosotros vamos a nuestra arquitectura, serían específicamente estos modelos que nosotros vamos a crear el día de hoy. Y con eso tendríamos ya toda nuestra arquitectura correctamente implementada. Listo. A ver, entonces, como nosotros podemos observar aquí en la documentación, las consultas son sumamente sencillas. Nosotros simplemente ya creamos como tal el modelo, le asignamos los atributos que va a tener este modelo y de ahí ya podemos hacer las diferentes operaciones CRUD utilizando el modelo que nosotros creamos. Spoiler, este codiguito de aquí, que es donde nosotros manipulamos todos estos datos, nosotros lo vamos a llevar dentro de nuestras clases que son servicios. Entonces, los servicios van a utilizar los modelos para poder realizar operaciones hacia la base de datos. Como te decía, los ORMs no solo funcionan en una base de datos, funcionan en varias. SQLite en específico tiene soporte para Postgres, para MySQL, para MariaDB, para SQLite y para SQL Server. Entonces como que tienes opciones para elegir todo lo que es el motor de base de datos que tú quieras utilizar en tu proyecto. Como te decía, vamos a utilizar Postgres. Aquí también quiero presentarte lo que es Docker. Nosotros obviamente para poder crear la aplicación necesitamos tener una instancia, es decir, un servidor de base de datos corriendo en nuestro computador. Aquí tenemos dos opciones. Una sería instalarlo directamente en nuestro computador, instalar Postgres como tal, el servidor y que siempre esté ahí encendido. Pero la otra y la que yo recomiendo es utilizar Docker. Docker es una herramienta que nos permite crear contenedores. Entiéndase un contenedor como es algo parecido a una máquina virtual. Cuando tú, digamos, en VirtualBox instalas Ubuntu y tienes ahí corriendo una máquina virtual, es algo parecido a cómo funciona Docker, solo que mejor en términos de rendimiento. Es que si tú tienes un Ubuntu corriendo en Docker, no te consume tantos datos, no te consume tanta memoria de tu computador como si lo hiciera una máquina virtual. Docker es muy poderoso. Aquí nosotros vamos a utilizar una característica específica que se llama Docker Compose, que es una forma que Docker nos da a nosotros como desarrolladores para que podamos especificar la arquitectura de nuestro sistema como código. Eso es algo muy popular em, en las formas de desarrollar hoy en día, el utilizar Docker, de ahí esa misma arquitectura, básicamente podemos subirla a la nube y nuestra aplicación va a funcionar. ¿Sí? Eso es muy bueno. Entonces, vamos a tener este primer acercamiento a Docker. Si es que tú ya has conocido y has trabajado con Docker, vas a ver que debes saber que es muy sencillo. Em, pero bueno, si todavía no conoces Docker, lo único que te voy a pedir ahorita es que entres a Google, escribas Docker, descargar Docker y te descargues el instalador para tu sistema operativo. En este caso, como estoy en un Mac, aquí me da las opciones para poder descargar dependiendo de mi computador. Pero aquí también puedes ver que están los instaladores para Windows y para Linux. Para Windows es un instalador de toda la vida, simplemente lo abres, siguiente, siguiente, siguiente y eso es todo. Para Linux, bueno, en Linux Docker funciona de una forma un poco diferente, ya que comparte el mismo kernel de tu máquina de Linux para crear los contenedores. O sea, es bien, bien interesante cómo funciona. De hecho, espero en algún momento poder sacar un curso específicamente de Docker, porque como herramienta de desarrollo es muy poderoso. Entonces, yo ya tengo Docker instalado en mi computador. Si yo abro Docker, em, nosotros Docker tenemos, o sea, como tal, es una herramienta
de línea de comandos. Es decir, esto nosotros lo tenemos en un terminal, pero, y esto es específico de sistemas operativos Mac y Windows, que nosotros tenemos una interfaz gráfica como la que estamos viendo aquí. En Linux tú no tienes interfaz gráfica. Docker solo funciona como herramienta de línea de comandos. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí no vamos a hacer nada de configuraciones. La que viene por defecto a nosotros nos va bien. Simplemente era, te quería que veas que sí tengo Docker instalado en mi computador. Igual, si es que yo voy a un terminal y escribo el comando docker ps, por ejemplo, para ver los procesos, aquí yo ya puedo ver todos los contenedores que están corriendo en mi computador en este momento. Sí, por ahora no nos preocupemos, con tal de que tú puedas escribir este comando docker ps y que te salga algo de información, aquí estamos bien. Si no te bota ningún error, perfecto, bien instalado Docker. Si es que estás en Linux, muy probablemente al ejecutar este comando te va a dar un error. Tienes que hacerlo como superusuario. Es decir, tienes que anteponer la palabra sudo docker ps. Y ahí, bueno, tienes que ingresar la contraseña del administrador y ya podrás ejecutar los comandos de Docker. Y listo. Otra de las cosas interesantes es que si tú instalas Docker, por defecto también se te instala la herramienta que vamos a utilizar aquí, que es Docker Compose. Entonces aquí podemos ver podemos verificar que esto está instalado utilizando este comando. Bueno, no es este el comando, pero si es que te da el error de que ese comando no existe es porque está bien instalado, ¿no? O sea, que te dice ya Docker Compose y aquí te salen todo lo que puedes hacer, ¿no? Y de hecho ha sido con -b. Es así el comando. Listo. Entonces, mira, ahí ya se te imprime lo que es la versión de Docker Compose y ya con eso ya estarías listo para poder levantar el servidor de base de datos en tu computador utilizando Docker, que es justamente lo que vamos a hacer ahorita. Eso digo, no, si es que no conoces muy bien lo que es Docker y no estás muy familiarizado con lo que es Docker, no te preocupes. em, voy a tratar de explicarlo lo más detallado que pueda. Entonces, justo aquí es donde nosotros dejamos la anterior clase, nuestro proyecto. Lo que hicimos fue nada más que crear todos los controladores de nuestra aplicación. Y aquí creo que implementamos el CRUD de usuarios. Entonces, para eso también nosotros hicimos aquí en el servicio, creamos todo esto, ¿no? ¿Ok? Creamos las funciones que nos permiten hacer los CRUDs, pero con la peculiaridad que nosotros estábamos haciendo la persistencia de los datos simplemente en memoria, es decir, aquí en un arreglo. Ahora, lo que vamos a tratar de hacer es enviar todo esto a una base de datos, ¿sí? Listo. Entonces, vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es configurar nuestro servidor de base de datos. Como te decía, Docker Compose es una herramienta de Docker que nos permite definir como código toda la infraestructura que va a tener una aplicación. Entonces, ¿en dónde definimos esta estructura? Ya, lo digo que es como código, pero ¿en dónde? Nosotros aquí en nuestro proyecto debemos crear un archivo que se llama Docker Compose, docker-compose.yml. La extensión YML simplemente son archivos, es un formato al igual que digamos .json o XML, simplemente es una anotación, ¿no? Dentro de los archivos YML no existen llaves, no existen etiquetas, lo único que es importante dentro de los archivos YML son las tabulaciones, ¿no? Los espacios. Ahí vamos a poder ir creando una estructura de datos. Entonces, para nosotros comenzar a escribir aquí nuestra arquitectura como tal, lo que debemos hacer es, en primer lugar, definir una versión. Sí, esto simplemente es una formalidad que debemos indicar a Docker cuál es la versión de Docker Compose que vamos a utilizar. Siempre, bueno, hasta que se actualicen, siempre vamos a poner la versión 3.3, ¿ok? Nosotros simplemente indicamos eso y eso sería todo. Entonces, ahora sí vamos a definir nuestro primer servicio. Dentro de Docker, cada servicio es un contenedor, ¿sí? Entonces, voy a abrir una sección de servicios, services, y aquí dentro voy a dar una tabulación. ¿Sí? Aquí en esta tabulación yo tengo que darle un nombre a mi servicio. Puede ser el nombre que yo quiera, pero como simplemente mi arquitectura va a tener un único servicio, le voy a llamar Postgres, ¿sí? Para que sepamos qué servicio es. Entonces, para cada servicio nosotros tenemos que definir una imagen.
Una imagen es como cuando tú vas a instalar una máquina virtual. Para hacerlo, debes descargarte un archivo .iso del sistema operativo que quieres instalar. Es algo parecido a lo que tenemos en las imágenes. Esto ya son conceptos un poco de Docker que, bueno, por ahora no nos interesa profundizar mucho. Aquí tenemos que indicar la versión del servidor de Postgres que nosotros queremos instalar. En este caso, vamos a decir que vamos a instalar la versión 13 de Postgres. ¿Ok? Ahora, nosotros para que nuestro servidor funcione, para que nuestro servidor ya podamos acceder también a él, nosotros debemos enviar unas variables ambientales. Unas variables ambientales no son nada más que bueno, son variables obviamente, que nosotros indicamos a un programa y este programa va a tener cierto comportamiento en función de estas variables ambientales. Como nosotros estamos levantando un servidor de base de datos, entonces las variables ambientales que, bueno, recibe lo que es esta imagen de Postgres, esto yo no es que me lo he inventado, si es que nosotros vamos acá a Docker Hub es el símil de GitHub a lo que es Git. Entonces tenemos Docker y Docker Hub, como tener Git y GitHub. ¿Ok? Aquí nosotros podemos ver las imágenes que se pueden descargar desde Internet. Como te decía, nosotros vamos a utilizar la imagen de Postgres. Entonces, si vamos a ver buscamos Postgres en Docker Hub, esta es la imagen que nosotros vamos a utilizar para crear nuestro contenedor. Y aquí nosotros vamos a poder observar cuáles son las variables ambientales que necesita este servidor de base de datos para funcionar. En este caso, aquí está enviando un Postgres password, que es exactamente lo que nosotros estamos enviando aquí. ¿Sí? Entonces, vamos a abrir nuestra sección de variables ambientales y aquí vamos a mandar tres variables ambientales. La primera va a ser el Postgres user, que es justo lo que mi GitHub Copilot me dice que agregue. Este simplemente es como que el usuario con el que nosotros vamos a poder conectarnos a este servidor. En este caso me voy a inventar, no sé, admin@admin.com, ¿sí? Listo. Ahora, tengo que dar una contraseña. Entonces, un Postgres password. Esta va a ser la contraseña con la que nos vamos a poder conectar, que en este caso también le voy a dejar como administrador. Ahora, vamos a definir la base de datos que se va a crear, ¿no? El nombre de la base de datos que vamos a crear. En este caso, vamos a crear, vamos a enviar como variable ambiental Postgres-DB y le vamos a decir que cree una base de datos que se llame MyDB, ¿sí? MyDB. ¿Sí? Puedes ponerle cualquier nombre, no hay ningún problema. Ahora, una vez que nosotros ya hemos definido lo que son las variables de entorno, ahora lo que debemos definir son los puertos. Por defecto, cuando nosotros creamos un contenedor de Postgres, ese contenedor no tiene comunicación con nuestro host. eh, Piénsalo como una máquina virtual. Cuando tú creas una máquina virtual, por defecto, no tú, desde tu computador real, no puedes comunicarte a esa máquina virtual. Lo mismo sucede con Docker. Nosotros tenemos que decirle explícitamente que este contenedor va a comunicarse con nuestra computadora en un puerto específico. ¿Sí? Entonces vamos a indicar cuáles son esos puertos. Entonces, ya. Nosotros, bueno, y esto yo lo sé porque ya he trabajado con Postgres, es que los servidores de Postgres siempre se levantan bueno, por defecto siempre se levantan en los puertos 5432, ¿ok? En el 5432. Entonces, nosotros aquí debemos indicar en qué puertos quiero que se levante este servidor. Entonces, aquí básicamente tengo que definir el puerto que va a utilizar mi computadora real, mi compu, y tengo que separar con dos puntos, va a ser y ahí tengo que indicar el puerto del contenedor. Listo. Entonces, como puedes ver, así funciona esto de los puertos. Indico el puerto que está en mi computadora y lo vamos a enlazar, es decir, lo vamos a bindear, que se llama dentro del mundo de Docker, vamos a enlazar ese puerto con un puerto del contenedor. En este caso, como te decía, los puertos que utilizan los servidores de Postgres es el 5432. Entonces, si yo quiero que en mi computador también quiero que se habilite el mismo puerto, le tengo que decir que también habilite el 5432. Y con eso yo ya puedo conectarme a mi servidor de base de datos.
Pero bueno, si tú ya conoces un poco de Postgres, sabes que los datos dentro de un contenedor no se persisten. Eso quiere decir que si yo apago el contenedor, es decir, si apago esa máquina virtual, que no es una máquina virtual, pero tomémosla así, si yo la apago, todos los datos que tenía ese motor de base de datos se van a borrar. Entonces, eso también em, no es muy deseable como tal, ¿no? Queremos que si es que nosotros bajamos este servidor de base de datos o cerramos Docker, queremos que los datos vuelvan a estar ahí. Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar los llamados volúmenes, los volúmenes de datos. Un volumen de datos es básicamente una carpeta, un directorio en nuestro computador real que se va a enlazar, al igual que lo hicimos con los puertos, se va a enlazar con un directorio dentro del contenedor. Entonces todos los datos que tengamos en nuestra computadora real van a aparecer en el contenedor. Entonces de esta forma nosotros podemos asegurarnos de que en caso si eliminamos el contenedor, podamos seguir teniendo los datos, ¿no? Y aparte, que si es que yo subo todos estos datos a GitHub, por ejemplo, si es que un desarrollador que está trabajando igual a la par conmigo necesita los mismos datos, puede descargárselos de GitHub sin ningún problema. Entonces, em, la forma en la que enlazamos los volúmenes es básicamente la misma como lo hicimos con los puertos. Entonces, en la parte izquierda indicamos qué parte de nuestro computador real, qué carpeta queremos que se cargue o que se enlace con qué parte del contenedor. En este caso, yo voy a crear aquí aquí justo en este mismo directorio, voy a crear una carpeta que se llame data. Y aquí, dentro de esa carpeta, voy a crear una carpeta que se llame Postgres. ¿Ok? Ahora, indico los dos puntos y aquí necesito indicar cuál es el directorio en donde se guardan todos los datos de nuestro motor de base de datos de Postgres. Esto igual en Linux, obviamente todos los contenedores se basan en Linux, en un kernel de Linux, entonces la dirección es exactamente la que tengo aquí. En la carpeta de var, aquí vamos a tener una carpeta que se llama lead y aquí vamos a tener una carpeta que se llama PostgreSQL y dentro de esta carpeta tenemos los datos como tal. Estos son los datos que nosotros debemos bindear, debemos indicar para que se copien, se enlacen con este directorio de nuestro computador. Yo sé, tal vez todo esto suena un poco confuso. Obviamente este no es un curso de Docker, pero así es como nosotros creamos este documento de Docker Compose y con esto nosotros en cualquier computador que tenga instalado Docker, con un solo comando ya podemos levantar todos los servicios, todas las bases de datos que se necesiten. Por ejemplo, digamos que ya, aquí voy a levantar solo Postgres, pero digamos que quiero también pgadmin. Si has trabajado con Postgres, pgadmin es una interfaz gráfica que te permite básicamente el conectarte a bases de datos con Postgres y podemos ahí hacer cosas interesantes. Obviamente ahorita no lo voy a hacer porque no quiero dedicarle mucho tiempo a lo que es Docker, pero bueno, es básicamente esto. Con estas pocas líneas nosotros ya hemos indicado qué vamos a hacer, ¿ok? Ahora vamos a ver si es que funciona. Yo ya tenía levantado em, de hecho, si es que abro la interfaz gráfica de Docker, me va a decir que yo ya tenía levantado algunos servicios de otro proyecto que estaba por ahí practicando. Entonces, eso lo puedo ver aquí o podemos verlo en Docker Compose, en el terminal, no importa. Lo único que voy a hacer es de aquí parar todo esto, todos estos servicios, son algunos servicios, ¿ok? Entonces, tú no tienes que hacer esto porque si es que es la primera vez que trabajas con Docker Compose, obviamente no vas a tener ningún servicio levantado. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir a un terminal y aquí sí es bien importante que donde ejecutes este comando sea justo donde se encuentra el archivo de Docker Compose que hemos creado. Entonces, el único comando que hay que ejecutar es Docker Compose, perdón, Docker Compose, pero bien escrito, Docker Compose -d, perdón, app -d. Con app yo le digo que levante todos los servicios que se encuentran definidos aquí en, en mi archivo de Docker Compose. Como te digo, aquí puedes hacer muchísimas cosas. De hecho, y aquí viene un spoiler, de hecho al final lo que vamos a hacer es que todo nuestro servidor corra dentro de Docker
y vamos a poder escalar el servicio, es decir, tener unos 7 servidores de Node corriendo, 7 servidores en un rango de puertos, y de ahí utilizar un balanceador de carga como es Nginx dentro de Docker, que ese balanceador de carga se encargue de distribuir las peticiones que hagamos a nuestra aplicación entre los servidores que nosotros indiquemos, que bueno, ahorita he dicho que son 7, pero podrían ser más, podrían ser menos, entonces es bien interesante. Vamos a seguir utilizando este Docker Compose más adelante. Ok, entonces con este simple comando lo que yo hago ya es levantar todos estos servicios, ¿no? En tu caso, como va a ser la primera vez que ejecutas esto, aquí van a empezar a descargarse de internet las imágenes necesarias para ejecutar Docker Compose. Y eso sería todo. Nosotros podemos ya utilizar una herramienta que nos permite conectarnos a bases de datos. En este caso, a mí me gusta mucho utilizar BigKeeper Studio. Es una aplicación que te permite conectarte a diferentes bases de datos. Aquí, por ejemplo, podemos hacer muchas conexiones. En este caso voy a hacer a Postgres. Puedes utilizar, también existen otros como DataGrip. Puedes utilizar el mismo pgadmin. Puedes utilizar muchas aplicaciones. En este caso es BigKeeper Studio, me gusta a mí. Si es que tú quieres descargarlo, igual puedes buscarlo, es totalmente gratis. Entonces simplemente ya definimos el motor de base de datos. El host obviamente es localhost porque el Docker está en nuestro computador, o podemos poner la dirección IP de nuestra tarjeta, que sería la 127.0.0.1, o podemos dejarle como localhost, no hay ningún problema. El puerto, aquí es importante que nosotros indiquemos el puerto con el que le hicimos el enlace. Aquí en este caso le he dejado el mismo puerto del contenedor, pero aquí tranquilamente yo podría decir que este servidor de base de datos en mi computador se conecte por el puerto 80. ¿Ok? Podría hacerlo, no hay ningún problema. Y aquí debería colocar el puerto 80. Pero como te decía, como hay que siempre mantener un significado en lo que se hace, el puerto comúnmente para servidores Postgres es de 5432. Entonces por eso le dejamos ahí por defecto. El usuario. Aquí nosotros ya le indicamos cuál era el usuario. Entonces podemos simplemente copiarlo, la contraseña de igual forma y la base de datos de igual forma. MyDB. Listo, con eso yo voy a hacer un testeo de la conexión y como puedes ver, ya está la conexión ahí. Voy a proceder a conectarme con mi BigKeeper y aquí, como pueden ver, ya tengo muchísimas cosas. Básicamente es el esquema por defecto que se crea en Postgres, que aquí están todos los usuarios, algunas cosas que se tiene de Postgres, ¿no? Que esto por ahora no nos interesa. Ahora, ya llegó el momento de ya utilizar como tal Sequelize para poder conectarnos a este base de datos que nosotros hemos levantado en Postgres, ¿sí? Pero eso lo vamos a hacer en el siguiente video. Entonces te veo ahí.